En este video quiero compartir contigo el proceso que yo estoy aplicando con mis clientes para revertir síntomas crónicos como dolores, fatiga, niebla mental, mareos o otros síntomas neurológicos que aparentemente no tienen ninguna causa fisiológica. O sea, uno se hace todos los exámenes y siempre todo sale bien, pero uno tiene todos estos síntomas o sensaciones raros en el cuerpo. Antes de nada, ¿por qué te podría interesar esto o por qué tal vez debería escuchar o ver lo que te voy a presentar? Mira, yo mismo padecí del síndrome de fatiga crónica durante casi 3 años. Gracias a Dios pude recuperarme y ahí fue el momento donde decidí que quería dedicar mi vida, ¿no?, a esta rama de la salud, pero la salud, digamos, un poco más alternativa, porque al final del día ningún médico, ningún psicólogo en Alemania me pudo ayudar en su entonces. Después estudié naturopatía, me especialicé con un sinfín de diferentes formaciones y certificaciones en lo que es el sistema nervioso. Y bueno, ahora tengo el programa Renacer. Por ejemplo, aquí abajo del video en la descripción te voy a dejar también una página donde puedes ver un poco los resultados o digamos los avances o los testimonios, si les quieres llamarlo así, de otros integrantes otros clientes míos que han aplicado este mismo proceso, ¿ok? Y ahora quiero compartirlo contigo. Entonces, si estás padeciendo de síntomas misteriosos o tienes una condición como síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, POTS o algo así, o long COVID, este video podría ser muy interesante para ti. Como ya te había dicho, el proceso que te voy a explicar ahora es el mismo proceso, las mismas fases que estoy aplicando con los clientes en mi programa, ¿no? Y puedes chequearlo también aquí abajo, las experiencias de ellos. Ok, cuando hablamos de sanar el síndrome mente-cuerpo, estos síntomas misteriosos que, ya te voy a adelantarlo, suelen originar en el sistema nervioso. Yo siempre doy esta analogía, la analogía de un fuego. Imagínate que este fuego, estas llamas de fuego, son tus síntomas y en verdad es la desregulación del sistema nervioso que se esconde detrás de estos síntomas, ¿ok? Entonces, obviamente, nuestro objetivo aquí va a ser apagar este fuego y por ende ya no tener todo este sinfín de síntomas misteriosos, ¿no es cierto? Ok, la primera fase que tenemos que, por la que tenemos que pasar es la fase de alejar la gasolina del fuego, ¿no? Y esto es que cuando tú tienes esas condiciones, normalmente no solamente tienes un fuego, ¿no?, que es tu desregulación del sistema nervioso, son tus síntomas, tú adicionalmente a este fuego constantemente estás echando gasolina, ¿ok? Que obviamente le empeora muchísimo, ¿ok? Y constantemente le alimenta el fuego, es decir, que se te va a hacer mucho más difícil al final apagar el fuego. Esa fase, en esa fase lo que queremos hacer es construir la certeza y la convicción de que no estamos rotos, de que tus síntomas realmente originan en el sistema nervioso y aprender cómo cultivar indiferencia a los síntomas, que no es fácil, sí, pero debería ser el objetivo, y cómo poder interrumpir patrones de pensamientos que son perjudiciales, ¿ok? Um, Ahora, para obviamente llegar a este punto de poder alejar esto, ¿no?, la gasolina del fuego, primeramente tenemos que descartar causas estructurales o patologías como con un médico, ¿no? O sea, tal vez un tumor, una fractura, un trastorno sanguíneo, una infección. Y después de esto, con la lista de verificación que te voy a dar ahora, podrías considerar que realmente tus síntomas originan, ¿no?, en el síndrome mente-cuerpo, como también lo llama el doctor Howard Chubina, que es también un pionero en el trabajo con el dolor crónico, ¿ok? Pero que también aplica para otros síntomas. Lo que antes de pasar esto, quiero decirte, muchas veces cuando nosotros vamos a médicos o a naturópatas o a otros terapeutas alternativas, ellos hacen completamente lo contrario. A veces los diagnósticos que te dan, ¿no? A veces son diagnósticos alternativos de como que tienes metales pesados por ahí. No, 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 son tus infecciones virales crónicas o es esto. O digamos, el médico te dice, oye, este síndrome que tienes, que el síndrome no es nada más una agrupación de síntomas donde no entendemos la causa, pero ese síndrome que tienes no tiene cura. Obviamente, muchas veces lo que hacen estos terapeutas
te echan más gasolina al fuego, o sea, lo empeoran la condición. Obviamente no queriéndolo, no lo hacen para hacerte daño, es por la ignorancia de que hoy en día, lastimosamente, no hay tanta información sobre estas condiciones y sobre el sistema nervioso, ¿ok? De hecho, la neurociencia ha avanzado muchísimo en los últimos 10 a 20 años, pero esta información aún no ha llegado mucho al sistema médico en sí o no ha sido aceptada aún, no sé qué pasa por ahí, pero entonces la mayoría de esos terapeutas, o para no decir todos esos terapeutas, puede ser que te hacen daño porque te crean más miedo, le echan más gasolina al fuego, pero obviamente sin querer, ¿ok? Entonces, lo primero es, hacemos exámenes y descartamos realmente causas fisiológicas un poco más graves, digamos, ¿no? Como tumores, fracturas, trastornos sanguíneos o infecciones. Y después de esto, con esta lista que te voy a dar, puedes ver con cuántos de estos categorías o puntos que te voy a nombrar ahora te identificas. Con entre más de estos puntos, de estas declaraciones, digamos, te identificas, más probable es que tus síntomas originan en el sistema nervioso, ¿ok? Primeramente, en la categoría de funcionalidad, los síntomas, primer punto, los síntomas comienzan durante un momento estresante sin enfermedad o lesión. Los síntomas persisten después de que una lesión ha sanado. Los síntomas ocurren en diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo. Los síntomas se extienden a diferentes áreas con el tiempo. Los síntomas son simétricos en el lado izquierdo y derecho del cuerpo. Los síntomas se presentan en todo un lado del cuerpo o la mitad de la cara, cabeza o torso. Los síntomas se sienten humillantes, eléctricos, quemantes, adormecidos, calientes o fríos. Chequéalo con cuántos de esos puntos te estás identificando, según la categoría de la inconsistencia. Los síntomas cambian de un lugar a otro. Los síntomas son más intensos en diferentes momentos del día. Los síntomas se presentan al despertar por la mañana o en medio de la noche. Los síntomas ocurren después de una actividad o ejercicio. Los síntomas disminuyen durante actividades alegres o estimulantes. Los síntomas mejoran después de un tratamiento en el que te sientes cuidado y seguro. ¿Ok? Chequea con cuántos síntomas te identificas o cuántos puntos, mejor dicho. Ahora, en la categoría de desencadenantes, los síntomas se desencadenan por el estrés o la anticipación del estrés. Los síntomas se desencadenan al pensar en ellos o imaginar una actividad que los desencadena. Por ejemplo, doblarse en el caso del dolor, sentarse, otra vez alimentos o actividades, ¿no? Los síntomas se desencadenan por estímulos no relacionados como alimentos, luz, sonidos, olores, pantallas de computadora o el clima. Los síntomas se desencadenan por un toque ligero o estímulos inocuos como el viento o el frío. Ok, con esta lista, ¿con cuántos puntos te identificas? Si has descartado causas estructurales, te identificas con más que uno o dos de estos puntos, es bastante probable que tus síntomas originan en el sistema nervioso. Ok, ahora, como ya te dije, el primer paso es alejar esta gasolina del fuego. Entonces, lo primero que queremos construir certeza. Esto hacemos con esta lista de verificación. En el programa las personas suelen también dar un diario de comprobación para que realmente anotas cada vez que uno de estas cosas que te acabo de decir, de esos puntos sucede, lo anotas para construir esta certeza, porque muchas veces es bastante desaprender antes de aprender. Porque tenemos esta creencia fija en nosotros que si mi cuerpo duele, si mi cuerpo tiene los síntomas, tiene que haber el origen ahí en el cuerpo, tiene que haber el daño aquí en el cuerpo. Es decir, que los síntomas no te lo estás imaginando, están en tu cuerpo, pero la solución no está en tu cuerpo. La solución es más en el cerebro, ¿ok? Básicamente porque el cerebro controla el sistema nervioso y por ende controla también el sistema inmune y el sistema endocrino y influyen muchos otros sistemas del cuerpo, por ejemplo, el sistema digestivo, ¿ok? Entonces, eso hacemos para alejar el fuego de la gasolina. Lo que sucede es lo que ya te acabo de mencionar. Tu cerebro en esas condiciones se volvió hipervigilante o hipersensible. En ciertas áreas en el cerebro, el sistema límbico, ¿no? Que al final envía señales al cerebro reptiliano, o sea, son estructuras más antiguas del cerebro, no estoy hablando del cerebro superior, el que piensa, todo ese proceso no es consciente, ¿sí?
ese cerebro hipervigilante sobreestimula el sistema nervioso, que por ende sobreestimula el sistema inmune, porque el sistema nervioso controla el sistema inmune. Esto por directo puede crear síntomas como inflamación, sensación de dolores, fatiga, mareos, puede causar todos esos síntomas y muchísimos otros síntomas, ¿ok? Y con el tiempo, obviamente, también causa condiciones secundarias, ¿no? Por ejemplo, puede causar problemas digestivos, puede causar problemas con las glándulas suprarrenales por un exceso de trabajo de liberación de hormonas de estrés constantemente. Puede causar una acumulación de metales tóxicos porque tu hígado no va a funcionar y desintoxicar bien cuando está constantemente en un estado alerta del cuerpo. O sea, vienen condiciones secundarias, pero no son la raíz del problema. Obviamente esas condiciones secundarias sí causan nuevamente como más síntomas, ¿no? Pero ahora viene la clave. Los síntomas, la información sensorial de esos síntomas llega a tu cerebro y afirma a tu cerebro, oye, sí hay peligro. Lo principal que hace tu sistema nervioso es determinar constantemente si estás seguro o si estás en peligro, ¿ok? Porque al final la prioridad de tu cuerpo y por ende de tu sistema nervioso es la supervivencia. No es ser saludable, no es vivir una vida feliz. Todo esto es secundario, la prioridad es la supervivencia. Siempre y cuando tu cerebro de alguna forma por un estímulo interno o externo percibe peligro, sobreestimula sus mecanismos de protección. ¿Cuáles son los mecanismos de protección? Sistema nervioso, sistema inmune. Sistema inmune para arreglar, ¿no? Inflamación o combatir patógenos, infecciones o lo que sea, o toxinas. El sistema nervioso también para movilizar energía para protegerte, ¿ok? Y el problema es esto, de que cuando tenemos estos síntomas y nosotros no sabemos que originan en el sistema nervioso, esta información sensorial llega al cerebro, crea más señales de peligro y nuevamente más sobreestimulación del sistema nervioso y se vuelve como un ciclo vicioso esto. Por eso, el primer paso es realmente lograr cómo activar esta corteza prefrontal, ¿ok? Que es el cerebro superior, y afirmarle a nuestro cerebro, oye, no estoy roto, es solo mi sistema nervioso, por ende los síntomas son muy desagradables, pero no tengo que ser hipervigilante de ellos, ¿ok? No tengo que preocuparme y puede interrumpir muchos de los patrones de pensamientos que son comunes en estas condiciones relacionados a los síntomas que básicamente reafirman a nuestro cerebro de que estamos rotos. Si estamos rotos, ¿qué significa? Que estamos en peligro. ¿Qué significa? Sobreestimulación del sistema nervioso, sistema inmune. ¿Qué significa? Más síntomas, ¿ok? Por esto queremos interrumpir este ciclo. Fase número 1. Fase número 2 es apagar el fuego. Ahí empezamos con la autorregulación, aprender cómo regular nuestro sistema nervioso, cómo crear una sensación de seguridad sentida. La seguridad no es algo que es afuera de ti. Claro que sí, circunstancias influyen, pero seguridad es algo que sientes dentro de tu cuerpo. Porque tú puede pasar que tu vida es muy segura en este momento. En el pasado tal vez no lo has sido, ¿no? Tal vez en tu niñez no lo has sido. Pero en este momento, tal vez estás en tu casa, todo está bien, pero sientes tal vez ansiedad, o te sientes acelerado, o sientes esta sensación de que algo malo va a pasar, o sientes como que no puedes estar quieto, ¿no? Ok, entonces no hay una sensación de calma y de seguridad dentro de ti. Esto que queremos crear. ¿Ya? ¿Por qué? Los síntomas originan en una percepción constante de tu sistema nervioso de peligro, esto es de forma inconsciente, y como mecanismos de protección se sobreestimula el sistema inmune, el sistema nervioso, por ende creando síntomas, ¿no es cierto? Lo que te acabo de explicar. Ahora, queremos regular el sistema nervioso, ¿ok? Es básicamente esto. Tenemos que entender el sistema nervioso. Hay varios videos en mi canal de YouTube donde te explico el sistema nervioso también. Y hay que entender esto. Nuestro enfoque no debería estar en los síntomas, sino en los estados del sistema nervioso que se esconden detrás de los síntomas. Si nosotros podemos constantemente durante el día cambiar esos estados del sistema nervioso, podemos, no de forma inmediata, no es una aspirina holística, que es lo que te quiero decir que es esto, pero con el tiempo los síntomas van a mejorar, ¿ok? Para hacer esto, para la autorregulación, hay dos principales enfoques. Hay un enfoque de abajo hacia arriba, donde trabajamos más con el cuerpo, ¿ok? Donde utilizamos, por ejemplo,
donde trabajamos con nuestro sistema nervioso, donde trabajamos con las áreas más antiguas del cerebro, sistema límbico, sistema reptiliano. Estas partes del cerebro no entienden ni imagen, bueno, no entienden palabras, ¿ok? Este idioma de son más los sentidos, las sensaciones. La regulación de abajo hacia arriba hacemos en gran medida con prácticas del nervio vago, con ejercicios de neurología funcional, todo esto, ¿ok? Creamos más sensación de seguridad, más regulación en el cuerpo y esto también va a afectar a la parte mental. Porque, por ejemplo, tendencias a catastrofizar, de preocuparnos constantemente, esos patrones de pensamientos originan en un estado del sistema nervioso. Si cambiamos el estado del sistema nervioso a nivel físico, los pensamientos también van a cambiar, ¿ok? Esto es un enfoque de la regulación. Hay otro enfoque de la regulación que es reentrenamiento cerebral, que es básicamente un enfoque más de arriba, utilizando la mente, utilizando la capacidad de visualizar o de elevar nuestro estado emocional o de básicamente señalizar con nuestro cerebro seguridad a nuestro cuerpo. Hacemos una regulación de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, disculpa. Cuando tenemos estos dos, realmente podemos tener buenos resultados en esto, ¿ok? A veces las personas me dicen, Tom, yo he ido a terapia psicológica 5 años, 10 años, entonces, ¿cómo puede ser que no estoy regulando mi sistema nervioso? Ahora, la terapia psicológica puede ser muy beneficiosa, pero te voy a decir lo siguiente, la mayoría de las terapias están enfocadas en algo que se llama conversacional, ¿no? Y donde tratamos de analizar cosas, hablar sobre ellos, entenderles mejor, ver otra perspectiva, responder de otra forma, todo válido, pero siempre trabajamos solo sobre el cerebro superior, ¿ok? Pero no incluimos mucho el cuerpo en todo esto. Y 80% de este proceso de sanación es más un proceso de abajo hacia arriba, de más trabajar con el cuerpo. Y eso es porque a veces, por ejemplo, diferentes tipos de terapia psicológica, sea cognitivo-conductual o otros, tienen resultados muy limitantes, digamos, ¿no? Ahora, muy aparte de que, sinceramente, no se enseña, o la mayoría, hay muchos psicólogos que obviamente que después se van formando y aprenden más, pero muchos de los psicólogos no entienden bien el sistema nervioso y por ende tampoco no entienden estos síntomas misteriosos. Si algo no entiendes, es súper difícil realmente dar buena ayuda o dar soluciones, ¿ok? Ahora, si quieres saber un poco más de estos dos enfoques, también tengo videos de YouTube en esto. Tengo un video aquí, la clave para la sanación del poder curativo del nervio vago. Puedes chequear este video. También te los voy a dejar aquí abajo en la descripción. O el video de reentrenamiento cerebral. También tengo uno aquí también en YouTube donde te explico más sobre esto. ¿Ok? Entonces, esto es la fase 2. ¿Sí? Normalmente con estos primeros 2 fases y con algo que ahora no estoy integrando aquí en las fases es saber cómo expandir la actividad y cómo reintegrarse correctamente en la vida, pero tengo también unos videos acerca de esto un poco en el canal de YouTube. Podemos ver muchas mejoras, ¿sí? Para algunas personas, yo he visto, eso es como casi todo lo que necesitan. La tercera fase, para algunos es fundamental, para algunos no es tan necesario, es solo complementario, y eso es la liberación de emociones reprimidas, de energía simpática atrapado dentro del cuerpo y una cierta sanación de heridas de apego y y crea una relación con esas partes vulnerables, ¿ok? Algo que quiero decir que ahí es importante. Como ves, esto es la tercera fase, esto no es la fase número 1, porque primero tenemos que construir más seguridad. Primero tenemos que aprender cómo autorregularnos. No queremos abrir una caja de Pandora, sacar todos nuestros traumas, sacar todas nuestras emociones reprimidas. Normalmente vamos a empeorar muchísimo ahí, en este sentido, ¿ok? También otra cosa, no es necesario que sanas todos tus traumas, todas tus emociones reprimidas, todas tus heridas de apego, si no, nunca me hubiese sanado, creo. O sea, no es que yo estoy sentado aquí sin sin mis temas, digamos, ¿no? Todos lo tenemos, todos somos seres humanos, pero hay que sanar solo algunas de las emociones reprimidas, o liberar algunas de las emociones reprimidas, o un poco de la energía simpática y las principales heridas de apego que todavía están detrás de los síntomas, que están
hoy en día causando de constantemente desregulación. Yo me acuerdo que hubo un momento donde ya no tuve ningún síntoma, pero obviamente mi proceso de sanación al nivel del sistema nervioso, digamos, ¿no? Que surgía todavía a veces ansiedad o que surgía a veces ciertas emociones que yo sé que venían del pasado, claro que sí, es parte de, pero ya no tenía síntomas, porque he sanado como el principal miedo que tenía, los principales, creo que sí, miedos y heridas de soledad y de vergüenza y otras emociones que tenía que estaban detrás de mis síntomas. ¿Ok? Entonces no quiero que veas esto como que, tengo que sanar todo. No, por favor, sería muy difícil. ¿Ok? En este caso, yo lo que suelo aplicar con mis clientes y también en el programa o con otras personas son los siguientes enfoques que yo te puedo recomendar. ¿Ok? Te puedo recomendar todo lo que es la terapia IFS, trabajar con las diferentes partes nuestro. Te puedo recomendar prácticas somáticas que originan en el Somatic Experiencing. Estos dos juntos te permiten una manera excelente de cómo trabajar con tus emociones sin abrumarte y cómo relacionarte con las emociones realmente y un poco de alguna forma tú ahora ser el adulto para tus partes vulnerables que no tenías antes en la vida. Y aparte, una práctica que sí también me gusta para liberar un poco esta activación, esta tensión del cuerpo, son los ejercicios TRE, ¿ok? Que también con algunas personas en una cierta frecuencia también aplicamos, ¿ok? Esa es la fase, pero quiero acordarte o decirte que no es necesario que sanas todo, sino es un poco este principio del hilo rojo. Tú tienes síntomas, ya te dije que detrás de los síntomas se esconden estados del sistema nervioso de desregulación, entonces lo que hacemos es aprendemos el idioma del sistema nervioso y aprendemos a cambiar nuestro estado durante el día y aprendemos, ok, en minuto de desregulación, tengo mis herramientas para cambiar este estado, me voy regulando, perfecto. Eso es lo más importante. Después vamos a notar que, pero siempre hay ciertos desencadenantes en nuestra vida que constantemente me causan estados de desregulación del sistema nervioso, sea de hiperactivación, de ansiedad, de aceleración o también hasta de congelación, ¿no? Donde me cierro, donde me desconecto, me voy tal vez hasta disasociando, ¿ok? Y esos desencadenantes muchas veces están relacionados con nuestras brasas, ¿sí? Con estos temas un poco más, bueno, de pasado, pongámoslo así, ¿ok? Solamente cuando tenemos todavía constantemente ciertos desencadenantes en la vida, sí te recomiendo trabajar sobre estos brasas. Y eso también lo que hacemos en el programa, no es necesariamente como que sana todo, sino ve realmente, no, cuando tu estado del sistema nervioso de desregulación no lo logras cambiar, entonces podría ser necesario que ir un poco más profundo y ver, ok, cuáles emociones reprimidas tal vez se escondan detrás de esto o cuáles otras heridas, ok. Listo, ese es el proceso. Si tienes preguntas acerca de este proceso, mira, te voy a dejar abajo, aquí en la descripción, también mi cuenta de Instagram. En el Instagram me hace mucho más fácil. Envíame un mensaje si quieres por ahí y con gusto también te puedo contestar tus preguntas acerca de este proceso. ¿Ok? Si te interesa un poco más el programa, puedes chequear el enlace aquí abajo. Uno, donde puedes ver las otras experiencias de otras personas que están dentro del programa o que han estado dentro del programa o con cuales he trabajado. Y encuentras también un enlace, si quieres, realmente estás interesado en el programa para pedir una cita de evaluación conmigo. Juntos analizamos tu caso, vemos primeramente si el programa podría ser lo indicado para ti y después podemos un poco más hablar en detalle de ver si queremos mover adelante o no. Pero para mí lo más importante es cualquier persona que entre al programa siempre antes me aseguro que realmente esto es lo que necesita. Ok, y obviamente si no te interesa por este momento el programa, también puedes suscribirte a mi canal de YouTube, donde también de manera gratuita voy a seguir subiendo contenido para ayudar y crear más conciencia de esas condiciones. Nos vemos en el siguiente video.